Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por acompañarnos en otra edición más del Seminario en Educación Matemática, SEDUMAT, del Departamento de Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión nos acompaña, contamos con el honor del doctor Luis Rojas. Él es doctor en educación con máster en estadística y licenciado en enseñanza de la matemática. Labora en la Escuela Matemática y el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con diversos artículos e investigaciones en los temas de construcción y validación de instrumentos de medición, aplicaciones de los modelos de medición y factores asociados al rendimiento académico, en especial la ansiedad ante los exámenes, el razonamiento cuantitativo y el razonamiento en contexto matemático. Además, pues dirige también trabajos finales de graduación en diferentes niveles. Y parte del tema que nos va a comentar el día de hoy trata sobre la ansiedad y desempeño en los exámenes, roles del afrontamiento y la actualización de la memoria de trabajo. Parte del resumen, es ampliamente conocido que la ansiedad ante los exámenes es una emoción que se asocia a una disminución de las puntuaciones de los exámenes. El objetivo de este trabajo es justificar y encontrar evidencia de la existencia de dos rutas de afectación de la ansiedad sobre las puntuaciones de los exámenes. Un camino indirecto asociado a la medición de la actualización de la memoria de trabajo y uno directo moderado por el afrontamiento de puesta en perspectiva. Se utilizó una muestra de 184 estudiantes de secundaria que tomaron el examen de ingreso a la Universidad de Costa Rica. 101 hombres, 82 mujeres y una persona no identificada con las categorías anteriores. El modelo de ecuaciones estructurales asociado al planteamiento teórico tuvo un buen ajuste. Los resultados obtenidos proporcionaron información relevante para la construcción de intervenciones para estudiantes con altos niveles de ansiedad. Entonces, bienvenido Luis, un honor que estés en este espacio. Vamos a aprender muchísimo, vamos a reflexionar contigo y bienvenidos y bienvenidas todas las personas participantes al seminario en educación matemática. Muchas gracias, Rodolfo. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Voy a ponerlo aquí en vista de lectura. Siempre se me pierde aquí el vista y lectura. Perfecto. Listo. Bueno, genial. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse para conversar un poco sobre el tema que ya les comentó Rodolfo, que les voy a exponer. Entonces, es un placer para mí poder conversar con ustedes. Es un tema que me gusta mucho y en particular si lo puedo conversar con personas que también podrían utilizar los resultados que obtuvimos acá en sus clases. Entonces, voy a comenzar con la presentación y luego abrimos un espacio de discusión sobre, para que ustedes expongan sus preguntas o comentarios. Entonces, como ya les dijo Rodolfo, el tema de trabajo se llama ansiedad y rendimiento en los exámenes, roles del afrontamiento y la actualización de la memoria de trabajo. Ok. Bueno, es importante contarles que este trabajo deriva de mi tesis doctoral en educación, del doctorado que realicé aquí en el doctorado en educación de la Universidad de Costa Rica. Y entonces, bastantes de estos resultados están asociados con mi tesis. Bueno, obviamente no los voy a presentar toda la tesis, sino como los resultados principales de la línea principal de la tesis. Ok, entonces, ya para entrar en el tema, vamos aquí a hablarles un poquito de la introducción del tema, que es sobre la ansiedad ante los exámenes. Probablemente ustedes alguna vez han escuchado de este tema o por lo menos han escuchado la palabra ansiedad, ¿verdad? Ante los exámenes, que la definición es muy sencilla, es una emoción aversiva, que quiere decir que ya trae unos perjuicios, ¿verdad? Para la persona, que surge de valorar la situación evaluativa como un evento amenazante, cuyas respuestas emocionales incluyen elementos fisiológicos, cognitivos, comportamentales y fenomenológicos. Hay 4
tipos de respuestas que se dan cuando una persona está experimentando la ansiedad, y la más característica es la preocupación constante de fracasar el examen. Usted puede darse cuenta que está pasando por un episodio de ansiedad ante los exámenes cuando realmente usted está muy preocupado en la situación evaluativa o previa a la situación evaluativa, está muy preocupado por que le vaya mal en el examen. Entonces ya usted probablemente esté en ese momento en una situación de ansiedad. Ok, es importante mencionarles de que la ansiedad no es una emoción negativa, tal vez como se podría ver, tal vez unas personas pueden pensar que es negativa. Es una emoción, y las emociones han surgido en nuestra personalidad como seres humanos por alguna necesidad. Es importante que nosotros como seres humanos valoremos algunas situaciones como amenazantes para poder tomar previsiones o hacer planes para evitar que esas consecuencias de la amenaza se hagan realidad. Entonces, no está mal sentir ansiedad. Entonces, es importante tener eso presente. De hecho, es bueno, en cierta medida, que la persona antes de un examen tenga como esa percepción de que tiene que ponerse a estudiar para que le vaya bien, ¿verdad? En el examen. Porque si no tiene esa emoción, si no la experimenta, puede ser que no tome la decisión de estudiar. Entonces, es importante tener presente esto, porque a veces se satanizan las emociones, y las emociones no es que sean malas o buenas, sino que las experimentamos por alguna razón. Y esta es una cuestión que se puede hasta desde un punto de vista evolutivo, como fue surgiendo la ansiedad, esa emoción que tiene que ver con valorar algo como amenazante, y porque es necesario a veces valorar algo como amenazante. Ok, bueno, tal vez aquí la idea sería más bien que en algún momento no veamos los exámenes como algo amenazante, sino más bien como verlos como algo en lo que yo necesito ponerme a estudiar antes porque tengo un deseo de que me vaya bien. Pero bueno, eso es toda una cuestión de que hay que cambiarle el significado a la situación. Pero bueno, esta es la situación que les quiero comentar, y es muy importante que la valoremos, porque puede ser que muchos de nuestros estudiantes estén experimentando esta emoción, y la están experimentando en niveles no sanos, ya ahí donde se sale ya de lo sano, ¿verdad? De esta experiencia. Y por eso es que vemos que algunos estudiantes en la clase o en nuestras consultas tienen muy buenos resultados, y de repente los exámenes no pueden hacer lo que ya nosotros como docentes sabemos que ellos pueden hacer. Entonces, es bueno tener presente que esta emoción podría estar apareciendo en estas personas. Entonces, ahí para ponerlos un poquito en contexto con respecto a esta emoción. Y aprovechando que estamos conversando, les comento un poco cómo es que operan las emociones. Déjenme poner aquí este punterito. Okay. Las emociones se pueden ver de esta manera. Aparece un evento y de repente se da una evaluación. En el caso de la ansiedad, yo les comenté a ustedes que ante un evento las personas lo evalúan como amenazante, de ahí donde surge lo que llamamos ansiedad. Entonces se dan este tipo de respuestas cognitivas, conductuales, fisiológicas y fenomenológicas, ¿verdad? Entonces se dan 4 tipos de respuestas, y les voy a explicar ahora cuáles son esas respuestas mediante un ejemplo para que no sea como tan teórico. Entonces, veamos esto. Por ejemplo, antes de un examen, las personas pueden experimentar ansiedad, se pueden sentir amenazados. Entonces, ¿cómo es que se da ese fenómeno, esa emoción? Se da un evento, por ejemplo, vean este evento que nosotros como docentes podríamos estarlo provocando, ¿verdad? Que les decimos, bueno, chicos, chicas, el examen tendrá unas preguntas un poco largas. Vengo y yo digo esto en mi clase, tal vez de una manera muy inocente, tal vez tratando como de informarlos, pero las personas que tienen una tendencia a experimentar altos niveles de ansiedad, puede ser que realicen una evaluación que no era la que queríamos. Entonces lo van a asociar
con el examen será demasiado difícil. Vean que ya es una evaluación amenazante antes, antes de que se suceda el examen. Y esto puede producir en ese momento de experiencia de la emoción 4 tipos de respuestas, ¿verdad? El tipo de respuesta cognitiva, que tiene que ver con los pensamientos, principalmente de preocupación, como de una vez pensar, no voy a pasar el examen. Puede traerles respuestas fisiológicas, conductuales, ¿verdad? Donde la persona puede entrar a un estado de irritabilidad, ¿verdad? Que está como muy enojado en ese momento, ¿verdad? Cualquier cosa lo hace enojarse, de ensimismamiento, que se queda absorto en sus pensamientos. También puede traerle reacciones fisiológicas, sudoración, un aumento en la palpitación, en las palpitaciones, se le ponen las manos frías, que ahí decimos que hubo un cambio en la respuesta galvánica, mareos. Entonces, todo esto puede experimentar una persona en un momento de ansiedad y sin duda alguna la parte fenomenológica, que es ya cómo la persona se percibe a sí mismo en cómo se siente. Entonces, generalmente en ese momento la persona se sentiría mal, ¿verdad? Que es una cuestión más del ser en ese momento. Entonces, vean que todo esto puede estar pasando. Si usted ha experimentado algún episodio de ansiedad ante cualquier fenómeno, puede dar fe de que esto es real. Si no lo ha experimentado, puede pensar, están exagerando, ¿verdad? Un poco. Porque cuando una persona no ha experimentado un poco de esta emoción, puede creer de que por algo tan sencillo es imposible que las personas experimenten esto, pero sí pasa, sí pasa. Y hay casos, ¿verdad? Donde pasan cuestiones más fuertes, como que la persona deja el examen tirado y se va, ¿verdad? Y en un episodio de crisis que le cuesta volver en sí. Y bueno, son cuestiones que no nos damos cuenta que muchos chicos y chicas pueden estar pasando antes del examen, ¿verdad? Pueden estar en este momento y esto les puede llevar horas y a cada rato estar pensando en esto, ¿verdad? Y algo importante que tienen que saber sobre la ansiedad ante los exámenes, ahorita que estamos comentando sobre esto, que una característica de la emoción de la ansiedad es que es como muy persistente en el tiempo, se mantiene mucho rato, principalmente por una característica, que es que estos pensamientos de acá generalmente tienen un carácter que se les llama carácter rumiante. Es que la gente comienza a darle vuelta y los piensa y les sigue y queda ahí mucho rato pensándolos, y tras de que tienen un carácter rumiante, tienen a veces un carácter de bola de nieve. Son catastrofistas y cada vez va creciendo, y de repente una persona puede ser muy buena en la clase, comenzó con este pensamiento de que el examen será demasiado difícil, y de repente, si nos ponemos en un contexto universitario, está pensando, por esta afirmación que fue tan inocente, está pensando que no va a terminar la carrera. Está pensando en qué va a trabajar si no logra pasar el examen, a qué se va a dedicar. Está pensando en que va a ser una vergüenza para la familia. Entonces, es una cuestión que se vuelve una bola de nieve y hace que las personas realmente la pasen muy mal. O sea, realmente, fenomenológicamente, las personas están en un estado de que se sienten bastante mal. Otro ejemplito que les puedo dar es ya durante el examen, porque la ansiedad no solamente antes del examen, sino durante también, y hasta también después, pero veamos solamente el durante. Entonces, imagínense que están durante el examen algunos de estos estudiantes, y entonces se topan con una pregunta que no pueden resolver. Una pregunta. Vean el carácter impresionante de lo que puede ser esta emoción. No sé, digamos que es un examen de 40 preguntas de marcar con X, llevan 30 que las pueden hacer bien, se topan una, ¿verdad? No sé, a la mitad, y de repente hacen esta evaluación. No puedo resolverla, me voy a quedar en el examen. Hacen una evaluación en función de una amenaza, y ahí entra la ansiedad y ya desencadena todo este montón de reacciones. Por ejemplo, estas respuestas cognitivas, estos pensamientos de preocupación, donde tienen un carácter muchas veces catastrofista, ¿verdad? Y también
de automaltrato, ¿verdad? Entonces, gente que por esa evaluación comienzan a tratarse mal ellos mismos, a maltratarse. Palabras como que se pueden estar diciendo que soy un tonto, no sirvo para nada. Por simplemente una evaluación que hicieron, se sale de control, ¿verdad? O un yo no puedo. Podemos ver cuestiones conductuales, ¿verdad? De otra manera, ¿verdad? Personas que al tener este pensamiento ansioso comienzan entonces en comportamientos ansiosos. Por ejemplo, gente que comienza a moverse mucho durante el examen, está ahí como inquieta, que comienzan a leer y a leer y a leer, pero leen en esa lectura que es sin captar el sentido, ¿verdad? Comienzan a repetir la lectura y no están captando el significado. Comienzan a revisar y a revisar personas que hacen un ejercicio muchas veces. Estamos en respuestas conductuales, ¿verdad? Ante esta emoción que vino, vean, de este evento tan sencillo. Es que sí, me encanta que vean esto, que vienen de un evento súper sencillo, ¿verdad? Para uno, tal vez, pero desencadena algo fatal, ¿verdad? Ya tenemos personas ya sudando montones fisiológicamente, ¿verdad? Entonces, todo esto pasa en un episodio de ansiedad que le puede pasar a cualquier estudiante. Entonces, por eso es bueno conocer un poco sobre esta emoción que se da muchas veces antes de una evaluación, ¿verdad? O durante de una evaluación, en particular, hablando de los exámenes. Luego podremos hablar por qué es que surge esta emoción, por qué es tan normal, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, verdad? Y bueno, tiene que ver mucho con esto que le dije, con la palabra amenazante, ¿verdad? De repente, el examen pasó de ser una situación educativa donde la persona va a ir a demostrar que sabe lo que ha aprendido, a volverse de verdad con un carácter bastante amenazante, ¿verdad? Y bueno, por ahí tiene que ver y hay que analizar por qué es que se volvió tan amenazante de repente. Bueno, entonces ya les conté un poquito de cómo es la ansiedad y les comento un poco también del principal antecedente que tenemos y del cual surge la tesis, ¿verdad? Y la investigación y lo que he venido trabajando, pero vuelve súper interesante. La relación de la ansiedad con el rendimiento en pruebas, esta línea en rojito de acá, entonces aquí en el eje X está la ansiedad y aquí en el eje Y el rendimiento en pruebas. Noten que la gente con ansiedad ante los exámenes baja, en comparación con la ansiedad ante exámenes altas, tienen mejores rendimientos, ¿verdad? Entonces, lo que nos indica esta relación negativa es que conforme aumenta la ansiedad, se reduce el rendimiento en pruebas, ¿verdad? Eso está súper estudiado. Hay estos dos de acá, el estudio de Embre y Bondereps, son metaanálisis, o sea, que agarran 200 estudios más y sintetizan y se ve que evidentemente la gente con más ansiedad siempre presenta menores notas. Bueno, entonces ahí pueden venir un montón de hipótesis. Alguien puede decir que la gente con ansiedad es que estudia menos o cosas así. Pero en la línea verde de acá es lo que lo vuelve interesantísimo. La línea verde de acá es el rendimiento de la gente ansiosa o sin ansiedad, pero cuando las condiciones evaluativas son poco estresantes. Por ejemplo, en una evaluación formativa o en alguna actividad en clase donde la gente tiene que resolver ejercicios, vemos que no hay diferencias en el rendimiento entre ansiosos, entre personas sin ansiedad, o bueno, con ansiedad baja, perdón, y personas con ansiedad alta. Entonces vemos que lo que puede hacer que esté decayendo el rendimiento es esta manifestación no sana de la emoción durante las pruebas. Por eso es que se les está cayendo el rendimiento, porque cuando están en clase no se les cae el rendimiento. Entonces, esto es lo que motiva a seguir estudiando este fenómeno, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer para ayudarles, ¿verdad? Desde los exámenes, pero también a ver cómo les podemos ayudar desde la docencia. Ok. Bueno, no voy a conversar mucho de esto, ¿verdad? Tenemos mucho que podemos hablar sobre las consecuencias que traen a los estudiantes el que de repente cuando hacen prácticas en la clase, cuando estudian les va bien y de repente los exámenes les va mal. Imagínense todo lo que puede repercutir emocionalmente
para esa persona, ¿verdad? Y esto va creciendo como una bola de nieve, como les dije, y conforme van pasando los años, las personas ven esto, entonces comienzan a crearse concepciones sobre ellos mismos que son equivocadas, ¿verdad? Basadas en este fenómeno que les estoy contando. Entonces puede tener un montón de consecuencias para los estudiantes a nivel emocional, ¿verdad? Pero también a nivel personal, ¿verdad? En el sentido de que puede ser que no logren las metas que ellos desean, ¿verdad? Académicamente hablando, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos, ¿verdad? Como aquí les hablo, crear acciones remediales para mitigar este efecto, y para crear esas acciones debemos conocer qué es lo que hay detrás de esta relación, ¿verdad? Entonces, al conocer tal vez un poquito qué es lo que hay detrás de esta relación, podemos comenzar a ver cómo podemos remediar este problema que se está viendo. Antes de contarles cómo abordé este tema de conocer un poco qué es lo que hay detrás de esta relación, les cuento las dos teorías que sustentaron la construcción de esas variables que podrían estar detrás de esa relación. La principal teoría, este fenómeno de la ansiedad ante los exámenes, se comenzó a ver desde los 50. Ahí fue cuando se propuso, estos fueron las personas que lo propusieron, Mandler y Sarson en el 52. Ellos vienen y crean la teoría de la interferencia y dicen, miren, es algo muy sencillo de pensar, ¿verdad? La ansiedad provoca que las personas tengan menores rendimiento en las pruebas debido a este mecanismo que está aquí en el medio, que se llama la atención. Resulta que cuando usted está en la prueba y se viene un pensamiento ansioso, ¿qué va a pasar? Que usted no va a poder dedicar toda su atención a las preguntas que está resolviendo, sino que va a estar con la mitad, si le va bien, ¿verdad?, en el examen, y la otra mitad pensando en toda esa bola de nieve que yo les conté asociada a la ansiedad. Entonces, mientras usted está ahí resolviendo la prueba, también está pensando, Dios mío, no pude resolver aquella pregunta, es probable que no pase el examen, es probable que el profesor se enoje porque vea mi rendimiento. Y entonces, ese mecanismo que la ansiedad disminuye la capacidad de atención es lo que estaría detrás de esa relación. Entonces, esto desde un modelado estadístico le llamamos mediación. Cuando hay una variable en el medio de otras dos, le llamamos mediación. Entonces, creemos que lo que puede estar provocando el descenso en el rendimiento de exámenes es que primeramente hay un descenso en la atención de la tarea. Entonces, eso es el mecanismo que yo voy a investigar en este trabajo, ver si realmente la ansiedad provoca que se decaiga la capacidad de atención, como nos lo dicen las teorías de la interferencia que han sido propuestas con los años. E increíblemente, estadísticamente, esto se ha analizado muy, muy poco, que fue parte de la revisión de antecedentes. Entonces, eso le da como más fuerza. Hay muchas cuestiones teóricas, pero más que todo se centran en esta relación y no considerando el rendimiento en pruebas. Algo importante es que en los años, en este milenio, ¿verdad?, en este siglo, la atención se comenzó a estudiar muchísimo más por los psicólogos. Entonces ya no solamente hablamos de la atención como este constructo, tal vez bastante amplio, sino que se comienza a ver específicamente, analizando un poco más la teoría cognitiva de la mente, ¿verdad? Entonces hablamos ya de las funciones ejecutivas que tienen que ver con cómo es que la mente logra prestar atención, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos como la mente logra prestar atención en ciertas tareas? Y uno de los mecanismos más importantes es la actualización de la memoria de trabajo. Entonces, en este trabajo no vamos a hablar de cómo la ansiedad afecta la atención, sino ya vamos a hablar específicamente cómo la ansiedad afecta una función muy relevante, que se llama la actualización de la memoria de trabajo. ¿Por qué esta función?
porque esta es la función asociada a la atención que más se asocia con el rendimiento académico. Esa es lo que nos dicen las teorías, ¿verdad? Los estudios, que esta es la que más se asocia. ¿Y en qué consiste esta función? Les comento. La actualización lo que hace es cuando uno viene y encuentra una pieza de información donde sea, la lleva a la mente y en la mente la transforma y lo que hace es que cambia la información vieja por esa información nueva. Todo eso demanda que uno tenga la atención puesta en esa información durante todo ese tiempo, ¿verdad? O sea, tiene que tener la atención porque si la pierde, se le olvidó todo y tiene que volver a empezar. Entonces, un ejemplo súper sencillito. Vean esto de acá. En un patio hay 3 gatos y 2 perros. Cada mascota consume la misma cantidad de alimento y en conjunto comen 750 gramos. ¿Cuánto alimento consume cada mascota? Como ustedes pueden ver, lo que uno tiene que hacer es, primero que todo, saber cuántas mascotas hay, ¿verdad? Para luego hacer el alimento dividido por la cantidad de mascotas. Entonces, en la actualización, una sencillita sería sustituir 3 gatos y 2 perros por 5 mascotas. Eso es lo que deberíamos hacer en nuestra mente. Eso es una operación de actualización que tiene que ver con la atención, porque hay que ponerle atención a 3 gatos y 2 perros, mantener eso en la mente y convertirlo en 5 mascotas. Todo eso se hace a un nivel mental y probablemente tengamos que hacer algo que se llama recuperación. Tenemos que recuperar en nuestra mente la operación suma, ¿verdad? Y recordar que 3 más 2 es 5 y luego hacer toda esa transformación a nivel atencional, ¿verdad? Parece algo muy simple, pero resulta que un examen hay que hacer esto montones de veces y si una persona está teniendo problemas atencionales debido a la ansiedad, esto que se ve tan sencillo puede ser que tenga problemas. Puede ser que de repente le cueste, le lleve bastante tiempo y que de repente hasta haga la suma mal, porque está tan prestando la atención a otras cosas que no puede mantener su atención en 3 gatos y 2 perros y poder convertir eso en 5 mascotas y luego venir a escribirlo ahí para tenerlo ahí en sus notas para acceder a ello. Entonces, vean cómo estas operacioncitas que se hacen por medio de la atención pueden estar siendo afectadas por la ansiedad. Imagínense a ustedes ansiosos en un examen y que de repente les aparezca aquí en un patio hay, no sé, 215 gatos. Bueno, eso sería una situación bastante irreal, ¿verdad? 215 gatos y 110 perros. Esa suma puede ser que ya se le complica a uno un poquito con un nivel de ansiedad si la hace a nivel de mente, que probablemente uno 215 más 110 lo haga a nivel mental. Bueno, entonces, el primer mecanismo, la ansiedad afecta el rendimiento en pruebas debido a que hay una afectación de la actualización. El otro mecanismo, que es el que me interesa que conozcan ustedes como docentes o futuros docentes, es el afrontamiento. El afrontamiento es esa capacidad, bueno, es ¿cómo se los puedo decir? Bueno, son los procesos voluntarios que hacemos nosotros, ¿verdad? Para poder llevar la ansiedad, para poder manejar o convivir con la ansiedad durante el examen. Todos los esfuerzos que hacemos durante el examen de forma voluntaria, porque también hay cuestiones involuntarias que se hacen, para poder sobrellevar la ansiedad y poder seguir llevando el examen. Entonces, durante el examen hacemos muchas cosas cuando nos sentimos ansiosos, muchas cosas. Podríamos hacer algo que no es muy efectivo, que es el evitamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que trato es, voy a tratar de dejar el examen de lado un momento y a pensar en otra cosa y así evito sentirme mal por la ansiedad. Eso pasa mucho, pero ¿qué pasa? Que durante ese evitamiento se pierde un montón de tiempo y cuando vemos, la gente no hizo el examen. Es una forma de afrontar el rendimiento en pruebas, ¿verdad? Otra forma de afrontarla es decir, bueno, uy, me siento ansioso, pero lo que voy a hacer es ponerle a resolver el examen para no pensar en eso. Ese puede ser
bueno en algunos casos. Alguna gente se pone a hacer el examen y se olvida de la ansiedad, pero en algunas otras personas lo que pasa es que se potencializa la ansiedad porque comienzan a hacer el examen y se comienzan a sentir ahora ansiosos porque no pueden sacar el pensamiento de la mente. Entonces, la bola de nieve se hace más grande. Existe otro tipo de afrontamiento que es bastante sano, que se llama puesta en perspectiva, que lo que hace es decir, bueno, no huyamos del pensamiento. Tengo este pensamiento, entonces tengo que analizarlo para desestimarlo. Por ejemplo, le dicen a uno, la mente está en ese momento pensando, yo soy un tonto porque no puedo resolver este ítem. Entonces, en ese momento hay que hacer una pausa y decir, suave, suave, yo no soy un tonto por no resolver una pregunta. Puesta en perspectiva, yo he resuelto un montón de exámenes antes y por eso estoy acá. Aparte de eso, ser tonto no tiene nada que ver con una pregunta. O sea, yo tengo muchas razones por las cuales puedo decir que no soy así. Entonces vean que usted pone en perspectiva ese pensamiento y lo desestima y entonces la carga emocional baja un montón. Y ahora, ¿por qué es tan importante este tipo de afrontamiento? Porque cuando tenemos este tipo de afrontamiento, resulta de que cuando el afrontamiento es positivo, ¿verdad? De este tipo, puesta en perspectiva, cuando la gente lo hace bien, no hay afectación de la ansiedad en el rendimiento en pruebas. Pero cuando el afrontamiento es negativo, como en este caso, se mantiene la asociación negativa que les he hablado. Entonces, si logramos construir un afrontamiento positivo en nuestros estudiantes, podemos mitigar un poco el efecto. Este cambio de efecto en estadística lo llamamos moderación. Entonces, el otro mecanismo que proponemos en esta tesis es una moderación de la relación debida al afrontamiento de puesta en perspectiva. Así las cosas, este es el modelo que se propuso teóricamente. La ansiedad afecta el rendimiento del examen por un camino de mediación que pasa por la actualización, como yo les mencioné, y también el camino de la afectación de la ansiedad en los exámenes, este de acá, es moderado por el afrontamiento. Es decir, que en valores bajos de afrontamiento, esta relación se vuelve nula, pero en valores bajos de afrontamiento, esta relación se mantiene negativa, ¿verdad? Si esto es negativo, entonces esto se vuelve negativo, ¿verdad? Y en valores altos de afrontamiento, si la gente hace bien el afrontamiento, entonces aquí le metemos un valor positivo y este negativo se anula, entonces el valor el afrontamiento positivo hace que esta relación se mitigue y se vuelva prácticamente nula. Y entonces esto es la propuesta teórica y ahora queremos ver si eso se reproduce en datos empíricos, ¿verdad? Si yo recolecto datos y esto se logra visualizar. Ok. Bueno, entonces ya les comenté un poquito de esto. La metodología para no durar mucho, entonces se fue a 2 colegios y se le aplicaron varios cuestionarios a 184 personas. Estas 184 personas realizaron la prueba de actitud académica, que lo que queríamos ver era ver el efecto de la ansiedad ante los exámenes sobre esta prueba. Entonces, después de la prueba, a las personas se les pasó unas escalas de ansiedad y de afrontamiento puesta en perspectiva de cómo fue su ansiedad durante el examen y cómo fue su afrontamiento puesta en perspectiva durante el examen para analizar el modelo que les comenté. Y para analizar la actualización de la memoria de trabajo, lo que hicimos es que unos días antes del examen fuimos a los colegios y les aplicamos un test computarizado para medir la actualización, y durante el test computarizado simulamos un poco el comportamiento de la prueba de actitud académica. Entonces pusimos a las personas en un ambiente muy similar, en un laboratorio con una persona que cuidara el examen y se les dieron las instrucciones para que las personas se sintieran que están en una prueba estandarizada, similar a la prueba de actitud académica. Aparte de eso, los estudiantes que participaron en el estudio sabían que se iba a hacer una
asociación de esta prueba de actualización con la práctica académica, todas las personas están como bastante conscientes de que esto tenía una cierta asociación con la prueba. Bueno, eso es un poquito metodológicamente lo que hicimos. No voy a ahondar más para no cansarlos, ¿verdad? Con la parte metodológica. Entonces, ahí se los cuento grosso modo. ¿Y qué resultados encontramos ya para que ustedes vean si si nuestro modelo teórico tenía sentido? Observamos lo siguiente. Habíamos propuesto de que esta relación, ¿verdad? El camino de mediación que yo les comenté, la ansiedad iba a provocar un decrecimiento en la actualización. Este coeficiente de acá, les comento para los que están por primera vez viendo un modelo cuantitativo, ese se llama un modelo de ecuaciones estructurales, y lo que quiere decir este coeficientito, quiere decir si se aumenta en una unidad estandarizada la ansiedad, se decae en punto 19 unidades estandarizadas la actualización. Un punto 19 es un nivel considerable pero bajo. Entonces se decae un poquito la actualización si se aumenta la ansiedad. A mayores niveles de ansiedad, menores niveles de actualización. Y habíamos propuesto que la actualización en esta parte se asocia positivamente porque la relación total es con un producto de signos. Entonces, menos por más da menos. Entonces, este camino efectivamente es negativo. A mayor nivel de ansiedad ante los exámenes, se decae el rendimiento en exámenes. Eso sí, considerando la actualización, efectivamente observamos de que conforme se aumenta la ansiedad, se decae la actualización, y eso es lo que repercute finalmente en la caída en el examen. Como se cae la actualización, entonces se va a caer la nota en el examen. Entonces, eso fue lo que vimos mediante este camino que llamamos de mediación, que fue el primer camino que les conté. Y también vimos que lo que yo les dije, de que la ansiedad repercutía en el examen con niveles diferenciados según su nivel de afrontamiento puesta perspectiva, también vimos qué sucedió. Vimos que la gente con buen nivel de puesta en perspectiva, esta relación fue nula, y la gente con bajo nivel de puesta en perspectiva tuvieron esta relación negativa. Vean lo que les estoy diciendo, porque aquí es como un poquito difícil de explicar para las personas que tal vez no están tan metidas con estos modelos. Aquí tal vez es más fácil de ver. Vimos que las personas con puesta en perspectiva baja, estas son unidades estandarizadas, entonces el 0 está en el medio, el -1 significa bajo y el 1 es alto. La gente con puesta en perspectiva baja, vean lo que pasó entre la ansiedad y la prueba de actitud académica. Conforme aumentó la ansiedad, vimos que los valores de la prueba decayeron. Es esta lineacita acá. Entonces vean que conforme ustedes avanzan hacia la derecha, los valores en la prueba se caen. Es decir, con puesta en perspectiva baja, la ansiedad ante los exámenes repercute negativamente en la prueba. Entonces, eso es lo que habíamos propuesto teóricamente, pero vean qué pasa con la gente en puesta en perspectiva alta. La ansiedad ante los exámenes no se asocia con la prueba. Vemos aquí lo que llamamos en estadística una nube de puntos. No hay un patrón, como aquí que era decaimiento. Aquí no hay un patrón, no está tan clara. Vamos tendiendo más a una línea horizontal. Entonces vemos que en puesta en perspectiva alta, la relación es prácticamente nula entre la ansiedad y el examen. Pero con puesta en perspectiva baja, la asociación es negativa. Por eso es que es fundamental que esta puesta en perspectiva sea alta para que esta relación la podamos mitigar. O sea, no podemos tal vez mitigar que la gente experimente la ansiedad, pero si saben, si tiene una buena puesta en perspectiva, un buen afrontamiento, podemos mitigar ese efecto que es el que probablemente esté haciendo, ¿verdad? Que les vaya mal, ¿verdad? Ok, otra cuestión importante que os quiero decir para ya finalizar esta presentación de los resultados propiamente es que cuando consideramos las dos rutas de afectación de la ansiedad sobre los exámenes, cuando la puesta en perspectiva es baja,
el 15% es debido a esta ruta. Y el 85% es debido a esta ruta. O sea, cuando la puesta en perspectiva es baja, prácticamente la afectación no se debe a esto, sino que se debe principalmente a esta ruta. No se debe a la ruta de la actualización, sino hacia esta ruta. De hecho, esta rutita tiene un valorcito muy bajo de apenas menos 0.074 si hacemos las multiplicaciones. Y el efecto total es de menos 0.479. Es un efecto que llamamos en estadística de nivel medio, pero de ese punto 479, lo que corresponde al camino a la actualización, ¿verdad? Que yo les expliqué, es de apenas 0.074, este 15%, es realmente muy bajo. El 85% se debe a ese camino directo. Y bueno, ahí es donde comenzamos a hipotetizar qué significaba ese camino directo que es afectado por el afrontamiento. Ese camino directo es lo que no tiene que ver con la atención puntual de mantener información en la memoria. Lo que nos dicen los libros, ¿verdad? Los teóricos es que esto podría ser, este camino directo, es el mantenimiento de las personas en la tarea. Que las personas se mantengan haciendo las preguntas, resolviendo el examen, a pesar de que tengan problemas con la actualización. Pero las personas ahí siguen intentándolo, aunque tengan la actualización un poquito más lenta, pero lo siguen intentando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la puesta en perspectiva es muy baja? Que la relación se decae, ¿verdad? Esta de acá. ¿Qué podría hacer? Que las personas ya dejan de resolver el examen. Esto es lo que está pasando. Entonces, la ansiedad se manifiesta ahí cuando la puesta en perspectiva es baja, en que las personas se alejen de la tarea. Esa es la hipótesis, eso es lo que más o menos lo sugieren los teóricos de la ansiedad de los exámenes. Que entonces las personas están teniendo un problema con seguir haciendo los exámenes. Bueno, este resultado es muy bueno porque el 15% de este efecto es un poquitito y se debe a la atención, ¿verdad? Que eso es demasiado difícil de mejorar a una persona, que la persona sea más rápida trabajando operaciones, ¿verdad? En un examen, ¿verdad? Que sea más rápida con la mente es muy difícil en presencia de la ansiedad, pero el 85% que prácticamente está asociado a ese efecto de mantenerse en la tarea se puede trabajar de otra manera, que es abordando la puesta en perspectiva, ayudando a que las personas mejoren su nivel de puesta en perspectiva, porque eso va a hacer que ese efecto de acá desaparezca. Entonces, si ayudamos a que la puesta en perspectiva crezca, este efecto podría estar desapareciendo. Ok. Bueno, entonces, esos son como los resultados. Yo sé que puede ser que se complique un poco a veces por la cuestión estadística. Si os trato de resumir nuevamente, entonces, vimos que el efecto total de la ansiedad sobre la prueba, ¿verdad? Fue significativo, ¿verdad? Total, considerando las dos rutitas, ¿verdad? Pero fue bajo, fue menos 0.280, cuando consideramos un nivel de puesta en perspectiva medio. Cuando es medio, el 25% se debe a la mediación, que es lo más difícil de trabajar una intervención, pero el 75% se debe a la ruta directa, que puede ser el mantenimiento haciendo el examen, ¿verdad? Entonces, esto es bastante bueno porque esta es la que podemos trabajar bastante, ¿verdad? Podemos hacer algo, ayudar a la gente a mantenerse en la tarea, lo cual se asocia con una mejor puesta en perspectiva. Ok. Bueno, y vimos, como ya les dije, que la puesta en perspectiva provoca de que cambie la relación de la ansiedad con el rendimiento en pruebas, ¿verdad? Cuando es muy baja la puesta en perspectiva, la relación es negativa entre la ansiedad y el rendimiento en pruebas, pero cuando es alta, la puesta en perspectiva, ya ese efecto desaparece. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a mejorar la puesta en perspectiva para lograr esa mitigación del efecto, por lo menos del efecto principal, ¿verdad? Del efecto ese que es horizontal, el cual es el más alto y es el que nos interesa desaparecer, y así que las personas puedan solamente tener leves afectaciones de la ansiedad sobre el rendimiento de pruebas. Ok, entonces, ahora
ya para ir cerrando en unos 5 minutitos, ¿cómo podemos implementar los resultados? Bueno, primero que todo, construyendo intervenciones basadas en la puesta en perspectiva, incentivar el uso de la puesta en perspectiva en clases, que eso les voy a hablar ahorita, trabajar en que la puesta en perspectiva sea suficientemente efectiva. Si logramos que la gente haga una regulación emocional automática, que se le llama, que ni siquiera tenga que hacer un esfuerzo, eso les puede ayudar a que la ansiedad no afecte la actualización, la ruta indirecta. Pero esto es bastante complicado, ¿verdad? Tendrían que ser muy buenos regulando por medio de puesta en perspectiva, que es cuando se llega a, como lo llaman los psicólogos, como una regulación automática, ¿verdad? Ya ustedes ni siquiera, ya las personas ni siquiera tienen que hacer un esfuerzo mental para poder desestimar el pensamiento, sino que ya lo hacen de inmediato. Entonces, de esta manera, la ansiedad no afectaría o afectaría muy poco la actualización. Pero bueno, ese camino indirecto, por dicho, es pequeñito y porque es el más difícil de trabajar, ¿verdad? Y por último, en estas intervenciones donde les enseñamos puesta en perspectiva, es importantísimo, y eso no lo dicen los teóricos de las intervenciones, es que no solamente hablemos de puesta en perspectiva, porque las personas pueden quedarse durante mucho rato tratando de convencerse a sí mismos de que ese pensamiento no sirve, de que ese pensamiento es falso. Tienen que recordar que no solamente tienen que sentirse bien como bajarle el tono a la emoción, sino que tienen que seguir en el examen. Entonces, algo importante que siempre se dice en estas intervenciones es que tenemos que enseñarle a las personas a desestimar el pensamiento, pero seguir resolviendo el examen, porque si se nos quedan solamente desestimando el pensamiento, se les va el tiempo y no hicieron el examen. Entonces, tener cuidado con esto. Dos diapositivas más ya para finalizar. Algunos comentarios para nosotros docentes o para futuros docentes. ¿Qué podemos hacer más con los resultados que obtuvimos? En primer lugar, conversar con los estudiantes cuyo desempeño en la clase es distinto al examen. Tenemos que conversar con ellos, averiguar qué pasó. ¿Cómo puedo saber cómo es el desempeño de ellos? Bueno, básico de evaluación, hay que hacer evaluaciones formativas y hacer contrastes. Si veo que mi evaluación formativa, que puede ser una tareita, ¿verdad? Un quiz para la casa, ¿verdad? Con más tranquilidad, es muy distinto al examen, yo debo conversar con esa persona, averiguar si fue que tal vez no pudo estudiar o si durante el examen más bien comenzó a sentirse ansioso. Si es así, que se sintió ansioso durante el examen, ahí nos toca a nosotros como docentes de analizar las posibilidades que tengamos para ver si podemos ayudar a este estudiante a que pueda, no sé, obtener una mejor representación en una nota de su conocimiento, ¿verdad? Entonces, ahí tendría que ver uno jugar con el reglamento y jugar con todo lo que uno puede para que ese estudiante de verdad no se sienta, no sea perjudicado por esa emoción. Pero eso nos lleva a nosotros y comenzar a identificar y conversar con esos estudiantes y ver cómo podemos ayudarles. Número 2, detectar a los estudiantes que no están trabajando en el examen y que usted sabe por las evaluaciones formativas, porque aquí es importante tener presente que hay gente que puede ser que realmente no esté estudiando, entonces hay que saber distinguir, detectar a los que no están trabajando en el examen y que han avanzado positivamente en el curso. Entonces, yo detecto, por ejemplo, un estudiante que yo sé que ha hecho las evaluaciones formativas, que le ha ido bien, pero de repente lo veo en el examen que está ido, lleva 20 minutos ido sin hacer nada. Puede ser que esté rumiando pensamientos o puede ser que esté evitando enfrentarse al examen porque hace sentirse mal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Me le puedo acercar y aplicar un poquito de la puesta en perspectiva. La puesta en perspectiva es tratar de mitigar un pensamiento con evidencia real. Yo le puedo llegar y decir a ese chiquillo, ¿verdad? Que yo lo conozco. Le hago, mira, seguí trabajando, trata de volver al examen, recordar que yo sé que usted domina estos temas, yo lo he evaluado y yo sé
que realmente a usted le va bien en estos temas. Ok. Entonces, esa podría ser una forma, ¿verdad? Entonces, llegar a acercarnos, preguntarle, mira, pasa algo, y ahí le metemos esta frasecita de puesta en perspectiva. Tercera, son 5 cositas ahí para que no se me cansen. Mitigar el carácter amenazante de los exámenes. Vean, esto es toda una presentación que de hecho yo le dije a Fabián y Rodolfo que luego me gustaría conversarla en algún momento, pero hemos fomentado un carácter amenazante de los exámenes a niveles no sanos. Y tenemos que bajar ese nivel de amenaza y volverlas y convertir los exámenes en una experiencia evaluativa. Las personas sepan que van a ir a demostrar lo que saben y que traten de que la amenaza sea muy mínima. ¿Qué podemos hacer para esto? Uno, propiciar un ambiente positivo para los exámenes. Por favor, hablemos bien del examen, antes del examen. Digamos, el examen va a ser muy parecido a las prácticas. En el examen no se va a ver nada nuevo, no va a haber sorpresas. Yo les prometo de que el examen va a tener lindo, va a ser como una representación de lo que hemos visto en clase. No se sientan ansiosos, de verdad. O sea, comenzar a crear un ambiente positivo, reducir la incertidumbre, por favor. Si algo provoca sentimiento de amenazas, no saber qué va a pasar. De hecho, la ansiedad, ya no hablando de exámenes, sino ansiedad generalizada, más fuerte, está asociada a la incertidumbre. Las personas se sienten amenazadas por no saber, por no poder controlar. Entonces, reduzcamos la incertidumbre. Digamos a los estudiantes cómo va a estar estructurado el examen. Eso no tiene nada de malo. Les podemos decir, miren, está la estructura del examen. A mí me interesa que usted domine este objetivo. Por eso hay una pregunta de un objetivo de esto. La gente, si usted le reduce la incertidumbre, el nivel de ansiedad se les va a bajar un montón. Lo que pasa es que hay un mito de que el examen tiene que ser algo sumamente oculto. Y eso lo que hace es aumentar la ansiedad. Entonces, esto hay que trabajarlo. Podemos dar la estructura al examen y no estamos cometiendo ningún pecado. O sea, estamos prácticamente más bien orientando al estudiante, y una de las cuestiones más básicas en evaluación es que la evaluación, las personas tienen que saber qué es lo que se les va a evaluar para poder trabajar en ello. Brindar el ambiente más ameno posible, por favor, durante el examen, que no sea una cuestión ahí como se ha visto, ¿verdad? Representando una cuestión como muy militar, ¿no? Seamos como algo más, más ameno, ¿verdad? Como lo dice aquí la palabra. Por ejemplo, que el tiempo realmente sea bastante amplio para que la gente resuelva el examen tranquilamente, que usted no sea un ogro cuando le pregunten, ¿verdad? Tratar de no ser un ogro, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Responder de la manera más calmada posible, ¿verdad? Lo más amable posible. Que las personas sepan que si hay alguna duda, la pueden aclarar con uno, ¿verdad? Entonces, bajarle el tono. Las últimas dos, vamos a ver estos de acá. Incorporar elementos de puesta en perspectiva en los repasos para examen. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer que las personas logren aprender un poquito a bajarle el tono a los pensamientos ansiosos? Ponga ejemplos. Chicos, si no pueden resolver una pregunta, concéntrense en las otras. Elemento puesta en perspectiva. Una pregunta no va a hacer que usted pierda el examen. Esta de acá, por ejemplo. Vean qué linda. Recuerde que ustedes son muy inteligentes. Y de verdad que son muy inteligentes, porque ustedes les pueden dar esto. Han aprobado el colegio y otro montón de cursos con exámenes. Ustedes realmente son inteligentes. Realmente no tienen por qué sentirse menos, porque ustedes ya han hecho un montón de cosas que demuestran que son bastante buenos. Entonces, comenzar a darles elementos de puesta en perspectiva, porque así es como trabajan los recursos de regulación emocional, ¿verdad? Afrontamiento. Las personas comienzan a apropiarse de los pensamientos, entonces cuando viene el pensamiento ansioso, tienen un pensamiento de respuesta. Por último, revisar nuestras creencias asociadas al concepto de examen como amenaza. Los causantes de que los exámenes sean vistos como una amenaza somos los docentes, ¿verdad? Sin duda alguna, porque hemos reproducido durante años actitudes, comportamientos y frases que vienen de
de la Edad Media, ¿verdad? Prácticamente, y cuestiones del siglo XIX, siglo XIX, sí, son los 1800, el siglo XIX, ¿verdad? Cuestiones como estas, ¿verdad? Si muchos estudiantes pasan el examen, entonces el profesor es malo, entonces por eso es que la gente hace exámenes dificilísimos y se vuelve algo amenazante, ¿verdad? Entonces, los exámenes deben tener preguntas para diferenciar el 100 del 80. Todos los estudiantes ya van sabiendo de que va a ir una pregunta que es matadora, que es una pregunta para detectar al Einstein del curso, cuando los exámenes no son para detectar a Einstein. El examen es solamente un mecanismo para que el estudiante demuestre que ha alcanzado los objetivos del curso, ¿verdad? Entonces, recordar que muchas veces nosotros mismos hacemos que la experiencia del examen sea una amenaza. Y bueno, estos serían como algunos comentarios para docentes. Yo les agradezco el tiempo, ¿verdad? Aquí escuchándome. Ahí disculpen si fue muy pesada la presentación. Traté de resumirlo, pero cuando vi se me estaba, se me estaba yendo el tiempo. Rodolfo, ahí los dejo. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación, bastante interesante. Y ahora lo que vamos a hacer es un espacio de preguntas, reflexiones, comentarios que tenga el público que asiste virtualmente acá y que pueden escribir o también levantar la manita como Kenneth. Adelante, Kenneth. ¿De dónde sos? ¿A qué te dedicas? Y puedes conversar aquí con el colega Luis Rojas. Muchas gracias. Sí, yo soy de computación informática, pero yo estoy en enseñanza de la mate y fui compañero de Luis en la maestría en estadística. Tal vez Luis se acuerda ahí. Claro, Kenneth. Pura vida. Hola Luis, estuvo muy interesante. Luis, en relación a todo lo que indicaste, hablaste de que tanto el ambiente sea previo durante el examen es un factor importante para que un estudiante tenga ansiedad o no durante la prueba. Pero yo me pregunto, y quería hacerte la pregunta, que si hay alguna caracterización o algo de esas personas estudiantes a las cuales se les dificulta más el llegar a tener una habilidad de una PP alta, o esa caracterización no existe o es indiferente, digamos, las características de las personas. Ok. Bueno, Kenneth, qué gusto escucharte nuevamente. Teníamos años de no vernos. Sí, correcto. Este, sí. Bueno, para la puesta en perspectiva tenemos escalas, por dicha, ¿verdad? Que podríamos pasarle a nuestros estudiantes para detectar también un poquito del nivel de puesta en perspectiva. A veces a nivel, así como a ojo, ¿verdad? Detectar personas con características tan específicas va a ser como complicado, ¿verdad? La ansiedad, ante los exámenes podemos detectarla, eso sí, como les comenté ahora, más o menos ya cuando vamos viendo que las personas presentan desempeños distintos entre sus evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Creo que esta es como de las cuestiones más importantes y la que tal vez más nos importaría determinar, encontrar a los estudiantes que puedan estar presentando niveles de ansiedad que estén afectando sus pruebas, ¿verdad? Entonces, una vez que los detectamos, ya podríamos irles dando consejos de puesta en perspectiva y si vemos que es bastante la afectación, podríamos también, algo que no les dije, obviamente, referirlos con el orientador, ¿verdad? Y ya darles ese trabajito al orientador, ¿verdad? Para que les ayude a mitigar la ansiedad de los exámenes. Y ya tenemos como una de las herramientas más claras, que es fomentando su afrontamiento puesta en perspectiva. O sea, que las personas logren entender que verdaderamente esos pensamientos que los están machacando, que los están golpeando durante el examen, realmente son falsos y pueden llegar a concluir que son falsos mediante la comparación con otra información, ¿verdad? Obviamente con algunas personas va a ser más fácil desarrollar la puesta en perspectiva que con otras, ¿verdad? Entonces, con estas personas lo que podríamos hacer ya sería referirnos con profesionales, ¿verdad? Nosotros tenemos un margen de acción que es bastante importante. El solo hecho de detectar a esa persona y poder decirle, mira, he notado tal y tal cosa, entonces conversar conmigo y tal vez usted pueda, dentro de esa conversación, darle herramientas para hacer mejor los exámenes o hasta darle la confianza
de que usted ya sabe que le va bien, entonces hacer lo mejor que puedas, y si yo veo que igual no se parece, podemos pensar una evaluación adicional. Obviamente le bajamos un montón el nivel de ansiedad, ¿verdad? Pero obviamente ahí tenemos que jugar con lo que nos permita los reglamentos, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Pura vida, Kenneth, Kenny. por tu intervención. Tenemos dos intervenciones más acá que tienen la manita levantada para luego continuar con otro comentario en el chat. Adelante, Jennifer León, ¿de dónde nos acompañas? Y bienvenida también. Buenas tardes. Soy Jennifer León del Estado de la Nación y conocida de Luis ahí en diferentes espacios profesionales. Luis, mi pregunta o sea, me parece súper interesante sobre todo este tema y lo puse en el chat en el tema de la evaluación formativa, que muchas veces se subestima el valor de este tipo de evaluación, ¿verdad? Y que funciona mucho como referente para los docentes. Mi pregunta es si hay algunas diferencias, si vos tenés datos o en lo que revisaste hay en cuanto a género, digamos, en temas de ansiedad y de esta puesta en perspectiva, o si el historial académico del estudiante, digamos, o el que ha tenido previo, tiene alguna influencia en esa puesta en perspectiva. Te lo pregunto porque, no sé, me surge la inquietud de si alguien siempre sale muy bien, entonces puede ser que llegue mucho más confiado, o si alguien sale muy bien siempre, llegue con la presión de que tiene que igual salir bien, no sé, para ver si has leído algo al respecto o si vos lograste en tus datos encontrar algo. Eso sería. Genial. Muchas gracias, Jennifer. Algo importante con respecto a la ansiedad entre los exámenes propiamente es que se ha visto que reproduce las desigualdades sociales. Generalmente las personas que presentan mayores niveles de ansiedad son las personas de que pertenecen a los grupos que generalmente presentan menos ventajas. En este caso, las mujeres, ¿verdad? Que prácticamente han tenido más problemas en el sistema educativo, ¿verdad? Por todo, como se ha desarrollado el sistema educativo a los años, presenta mayores niveles de ansiedad. En Estados Unidos se ha visto que las personas negras tienen mayores niveles de ansiedad que las personas blancas. Entonces, sí hay una reproducción de las desigualdades sociales en la ansiedad, eso es lo que se ha visto. No he visto si la puesta en perspectiva se comporta distinto entre géneros, eso sí, no me he fijado, tendría que revisarlo un poquito, ¿verdad? Pero sí, la ansiedad sí se replica de manera distinta, entonces probablemente dentro de esos grupos de apoyo tendríamos que centrarnos en las personas, ¿verdad? Que pertenecen a grupos que generalmente son más desaventajados. Quiero comentar otra cosa, pero se me fue. Ahorita si se me viene, te la comento. Pero sí, eso es con respecto a lo de las desigualdades entre grupos. Okay. Muchas gracias, Jennifer, por tu participación. Definitivamente algo para reflexionar, ¿verdad? Cuestiones de perspectiva de género en este tipo de temas y investigación por hacer también. Jennifer Acuña, igual de dónde nos acompañas y adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy de la Escuela de Mate. Un saludo a Luis, que tenemos tiempo de igual de conocernos. Y son pequeñas preguntas, es que me conecté un toquecito como tarde, digamos, entonces no logré pescar el principio donde posiblemente usted habló acerca de la población. Digamos, no logré pescar cuál fue el modelo que utilizó para correlacionar ahí el nivel de ansiedad y el rendimiento, el tamaño, digamos, de la muestra, cuál fue el instrumento que utilizó para recolectar la información. Y la otra consulta es ya, digamos, en cuanto a las conclusiones que usted habló, ¿verdad? De que, digamos, una alternativa para bajar la ansiedad en los estudiantes es, pues, no asustarlos, digamos, a la hora de hablar del examen, o brindarles apoyo, digamos, una práctica ahí parecida al examen. Mi consulta con respecto a esto es que a veces uno como docente como que sí quiere ayudarles, ¿verdad? De que, ok, les hago una práctica que se parezca al examen,
pero a veces como que uno raya entre lo que es parecido al examen y ellos como que se apegan a esa práctica y lo que hacen es aprendérsela para reproducirla a la hora del examen, ¿verdad? Entonces, no sé si, ¿cómo decirle? ¿Cómo con esa parte de ayudarles ahí y no perjudicarlos más bien? Porque entonces ya ahí uno hace un sesgo, ¿verdad? En la evaluación del curso. Bueno, esas eran mis pequeñas dudas. Bien. Claro, Jennifer, gracias por la pregunta. Bueno, con respecto a la parte metodológica, Jennifer, usamos bueno, la muestra fue de 184 estudiantes de 2 colegios públicos, de San Luis Gonzaga y del Colegio José María León Brenes. Ellos participaron con nosotros y el criterio de selección fue que ellos tomaran el examen de ingreso a la Universidad de Costa Rica, la prueba de actitud académica. Entonces, ellos fueron. El modelo que utilizamos para examinar todas estas correlaciones en conjunto, ¿verdad? Tanto la mediación como la ruta directa con la moderación incluida, ¿verdad? Se llama modelo de ecuaciones estructurales. Entonces, se nos permite meter varias variables en conjunto y correr diversos caminos conjuntamente. Entonces, ese fue lo que utilizamos. El instrumento para recoger las puntuaciones del ancillante de los exámenes se llama la GTAI, German Test Anxiety Inventory. Es el para el afrontamiento. Usamos una escala de afrontamiento que construimos durante mi proceso de tesis, que eso fue otra investigación anexa a la tesis. O sea, ya también está publicada, ¿verdad? Esa escala se llama la EAE, escala de afrontamiento de exámenes. Y para la actualización, que es una prueba computarizada, utilizamos una prueba que se llama la prueba de actualización de la memoria de trabajo, también, que ya está publicada también. Entonces fueron los que utilizamos. Eso fue como desde el punto de vista metodológico. Y desde lo que preguntas sobre no asustarlos, esa es una pregunta buenísima también, ¿verdad? Porque hey, el problema es que siempre los docentes, cuando he conversado este tema, ¿verdad? Siempre está ese de que puedo estar dándoles, como limitando el margen de estudio, tal vez. O sea, como haciendo que las personas solo estudien eso específicamente, ¿verdad? Que eso es una muy buena pregunta, que por cierto, esas son las cuestiones que también tienen de problema los exámenes en sí. Que los exámenes es un método de evaluación que hace que las gentes se concentren en un cierto tipo de ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, ya para algunos exámenes, digamos, por ejemplo, el caso, pensando ya en los de servicio de cálculo, la gente no está pensando nunca en cómo se aplica tal conocimiento a un área, ¿verdad? Ya de una manera de hacer toda una disertación, porque sabemos que eso no va a salir en el examen. Entonces la gente se concentra en un tipo de algoritmo procedimental, ¿verdad? Esas son las desventajas de los exámenes. Entonces, que a veces se reproduce siempre en los exámenes, ¿verdad? Pero bueno, también tiene las ventajas, y la ventaja es que también podremos estar pensando en realmente que deseamos evaluar este tipo de conocimiento. Ahora bien, bueno, una vez que puse este panorama, es importante tener presente que para los exámenes podríamos manejarnos con objetivos y tener como muy claro cuáles son los objetivos del examen, y eso no nos debería como dar miedo de decirlo, porque realmente lo que queremos que nuestros estudiantes logren. Entonces, yo creo que ahí, aunque las personas se limiten a estudiar eso, no habría problema, porque igual para un examen las personas se limitan a ciertos tipos de ejercicios, porque sabemos que eso es lo que va a pasar. Entonces, lo mejor sería ser transparente, decir, estos son los objetivos y nos interesa que ustedes desarrollen estos objetivos, ¿verdad? Puede ser que dentro de ese objetivo pongas un poquito de variabilidad. Eso sí, que no sea como puntual, ¿verdad? Para que la gente no piense que es exactamente eso, sino que metas el objetivo y lo metas un poquito de variabilidad, decir, bueno, este es el objetivo y estas serían las formas en las cuales los podríamos evaluar. Entonces, para que no quede tampoco tan puntual, pero sí es bueno que sea muy claro el objetivo, porque durante las clases uno ve muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora que hay estudiantes míos, ¿verdad? Que han estado conmigo en el curso de estadística también. No, a mí me gusta hablar de historia, por ejemplo. O de repente me gusta meter una demostración. Pero eso no es lo que voy a hablar en el examen. En el examen voy a hablar que conozcan
como por ejemplo, cómo utilizar un promedio. Entonces, ahí es donde entra el objetivo, ¿verdad? Que es muy claro, que es para el examen es eso. Si quiero ampliar un poquito más otras cuestiones, para eso hay otras actividades evaluativas que ya ahí no corresponden al examen. Pero, bueno, yo creo que divagué mucho porque me gusta mucho el tema. No sé si, Jennifer, si más bien quieres como aterrizarme un poco. No, no, todo muy claro. Solo me surge ahora una nueva, perdón, César, que me le colé otra vez. Este, estos estudiantes que usted eligió fue ahorita, digamos, durante la pandemia o fue antes de la pandemia. O sea, estos son resultados de PrEP o pandemia, digamos. Verás qué suerte tuve, Jennifer. Bueno, una suerte. Yo hice este estudio recolecté los datos en noviembre, octubre del 2019, ¿verdad? Ahí fue, y el problema de la pandemia, ya, de hecho, ahí ya se escuchaban, ¿verdad? Noticias de que está pasando algo en China, ¿verdad? Ya, ya luego vino la pandemia, entonces sí, fue prepandemia. Apenas me dio tiempo para recolectar datos y ya luego en el 2020 hice el análisis de datos. Muchas gracias, Jennifer, por su intervención. Y definitivamente yo creo que esa última pregunta deja mucho, ¿verdad?, de qué pensar igual, porque si antes venían con ansiedad, yo creo que ahora vienen más, ¿verdad?, como un modelo tal vez virtual o híbrido, ¿verdad?, a distancia. Ahora que estamos en exámenes presenciales o acercándonos a evaluaciones presenciales, al menos en nuestro contexto, pues creo que se aumenta más esa problemática, ¿verdad?, la ansiedad de exámenes. Pues muchas gracias, Jennifer, por la intervención. Vamos a dar palabra a César para luego leer un comentario que tenemos en el chat también de Leticia y Fabián. Entonces, adelante, César. Bueno, hola Fabián, ¿cómo estás? Por allá Luis, ¿cómo estás? Pura vida. Bueno, un tema muy interesante con respecto a la puesta en perspectiva. Y era que tengo una consulta específicamente, donde uno podría encontrar específicamente o en qué contextos o libros, instrumentos para poder aplicar y poder identificar esta característica específicamente o cómo detectarlo en los estudiantes, ¿verdad? Al menos, digamos, en el proceso de aula. Entiendo, digamos, las sugerencias y vos, bueno, por ahí cierto, gracias. Rodolfo. Bueno, mi nombre es César, yo soy de la zona de Guanacaste. Actualmente estoy laborando bueno, tengo como 12 años de trabajar en el Colegio Científico de Guanacaste y algunos cursos aquí por la UCR. Y trabajo como coordinador del diploma de bachillerato internacional aquí en una academia Metiocal en particular. Y sí me llama mucho la atención esta característica que vos mencionás, ¿verdad? En lo que llevo poco de experiencia, en efecto, sí te doy 100%, ¿verdad?, la aprobación de esta línea de trabajo porque, o sea, he visto cómo chicos en el aula empiezan con ansiedad y vos los ves que trabajando en el aula específicamente previo a las pruebas, pues no tenés los resultados que vos en realidad esperarías con respecto a algún ítem que ha sido repetitivo últimamente en la clase, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en efecto, ellos van donde el compañero y le preguntamos qué pasa, y eso es lo que dicen, profe, me bloqueé. Y a veces uno con el pasar de los años, pues va aprendiendo un poco en que la estructuración de un examen, ¿verdad? En cómo ir acomodando un examen para poder ir brindando confianza a los estudiantes. No sé, por ejemplo, sistemas de bandas para que un estudiante tenga como te digo, como la libertad de que, mira, puedo fallar 3, 4 preguntas y siempre puedo llegar a un 100. Entonces, esta pregunta no va a delimitar específicamente los resultados que obtuve, ¿verdad? Para poder llegar a ese 100 o ese 80 o ese 90. Sí me gustaría tal vez que me comentes, digamos, que son muy fáciles de aplicar desde tu perspectiva y dentro de cuánto proceso recomendás uno poder ver o empezar a identificar algunos cambios. No sé si es posible que ya hayas determinado. Sí. Bueno, César, muchas gracias. Aquí te dejo un artículo en el chat donde viene la escala de afrontamiento de exámenes y donde puedes determinar la puntuación de puesta en perspectiva de tus estudiantes. Entonces uno lo puede aplicar esta escalita después de un examen. Entonces decirles, miren chicos, pueden resolver esta escalita.
Entonces ahí vos calculás el nivel de puesta en perspectiva y si en la puntuación promedio está muy cercana a 0, entonces, o por debajo de 1, ya vos vas viendo de que tienen un nivel bajo de puesta en perspectiva. Entonces, ahí te dejo ese instrumento. No, sería mentirte, ¿verdad? Decir que sé en qué momento, ¿verdad? Se van a poder ver cambios, ¿verdad? Tendríamos que analizar cuándo, porque lo que sabemos es que hipotéticamente las personas tienen un buen nivel de puesta en perspectiva, les debería comenzar a mitigarse esa relación. Entonces uno esperaría que las personas que realmente comiencen a aplicarlo y se mantengan resolviendo el examen, ¿verdad? Que es importante, les vaya a ir bien. Las intervenciones que yo he leído, que han tenido como, que han utilizado la puesta en perspectiva, junto con el mantenerse resolviendo el examen, haciendo esa combinación, han tenido resultados positivos. Las personas obtienen mejores notas en los exámenes. Eso sí se ha visto. Entonces, después de las intervenciones, la gente obtiene mejores resultados. Entonces, uno esperaría que pronto, ¿verdad? Comenzarían a ver una mejoría, ¿verdad? Entonces, solamente sería comenzar a trabajarlo, ¿verdad? Fuertemente. Y eso, bueno, eso es un camino, ¿verdad? El otro camino es detectar, ¿verdad? El primer camino, ¿verdad? Sería detectar quiénes son ellos, ¿verdad? Los estudiantes. Comenzar a detectarlos y, de verdad, a acercarse a ellos. Y yo creo que ese acercamiento, solamente ese acercamiento, ya va a marcar bastante en ellos, porque eso les va a reducir bastante la ansiedad. Y saber que el profesor está consciente de eso ya les baja un poco el tono amenazante. Ok, muchas gracias. Con gusto, César. Muchas gracias, César, por la intervención. Tenemos varios comentarios en el chat. Leticia, que acaba de irse, dice: ¿cuáles aspectos tomar en consideración para elegir el momento más oportuno para hablar con la o el estudiante? Lo menciono porque hay comentarios que podrían hacer sentir mal al estudiante. Por ejemplo, el hecho de decirle que a esos temas él o ella ya los maneja. ¿Podría tener el efecto contrario en el momento de hacer el examen o no? De antemano, muchas gracias. Y otra pregunta de Jazz Grio, que yo creo que podría también como integrarse acá: ¿hasta qué grado las creencias del docente pueden afectar negativamente a que los alumnos tengan ansiedad ante los exámenes? Genial, genial. Bueno, con respecto a la pregunta de Leticia, bueno, sí, claro que puede ser de que la forma en que lo digamos pueda más bien como acelerar aumentar el nivel de ansiedad, ¿verdad? Entonces, ahí todo vamos a tener que manejarlo con tacto, ¿verdad? Yo lo que haría, bueno, si es un examen, ¿verdad? Y ya conozco al estudiante y lo veo que está ensimismado, ¿verdad? Está ido. Si me la acercaría así sin miedo y preguntarle que si pasa algo, ¿verdad? Que lo veo como que no está concentrado en el examen, que se pasa algo. Y de ahí, dependiendo de la respuesta, ahí uno le puede decir algún mensaje de puesta en perspectiva, más que uno los conoce, decirle: mira, yo sé que vos podés, o sea, yo he visto que a usted va bien, y hasta preguntarle: mira, contame qué has hecho, y que le diga, y entonces ya uno lo puede hasta darle una pequeña orientación. Recuerden que el examen es una experiencia evaluativa y no es una experiencia punitiva, ¿verdad? Entonces, si una persona, uno lo puede hasta dar una pequeña orientación, un empujoncito, ¿verdad? No tiene que dejarlo ahí morir. Entonces, si alguien le hace una preguntita, no hay nada de malo con darle un pequeño empujón, ¿verdad? En el sentido de que uno le pregunte qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Entonces, mira, este camino que me decís tiene sentido. Algo así tan sencillo podría bajarles bastante la ansiedad y los haría como volver al examen, ¿verdad? Entonces, esa sería como una recomendación. Y con respecto a lo que nos cuenta Jazz, hasta qué grado las creencias del docente puede afectar negativamente, es totalmente cierto, ¿verdad? O sea, nosotros como docentes, eso está más que investigado, ¿verdad? Nuestras creencias se repercute, se refleja en nuestra manera de dar clases, hasta nuestra manera de evaluar, ¿verdad? Entonces, si tenemos creencias negativas con respecto a la evaluación, por ejemplo, se van a reflejar en nuestra evaluación, y eso es triste, ¿verdad? Porque muchos docentes tienen creencias negativas con respecto a la evaluación, como las que les mencioné ahora, ¿verdad? Como,
Como por ejemplo, de que no todos, está mal que todos los estudiantes me pasen. No, no está mal. Ya. Por eso es que a mucha gente hasta le da miedo hasta hacer como guías a veces, hasta prácticas para los exámenes, ¿verdad? Porque les da miedo que todo el mundo les pase. Pero no está mal. Más bien que bueno, si todos los estudiantes se comprometieron con el curso, les deberían pasar todos. Y no está mal. El asunto es que son creencias que hay que atacar y más bien ir viendo y aquí es donde aparece algo de teoría de la evaluación, ¿verdad? Que la evaluación ya deja de ser una evaluación de únicamente el estudiante, sino también del docente. O sea, mi meta como docente es que me pasen los estudiantes. Si no me están pasando es porque algo estoy haciendo mal. Entonces ahí hay que ir cambiando las creencias porque claro que eso se refleja en nuestra evaluación y obviamente en la repercusión emocional en los estudiantes. Sí, hay un comentario también del colega Gutiérrez que lo quiero dejar al final, ¿verdad? También, y me gustaría intervenir con una pregunta en el sentido de que, dado que sos el experto, Luis, si lo que estoy pensando tendrá sentido en investigarlo. Por ejemplo, hago una analogía, por ejemplo, de que me voy a ir a hacer un examen de sangre, ¿verdad? Que es como para ver cómo estoy, ¿verdad? Con todos el sistema, etc. Pero claro, si yo tengo malas prácticas en el sentido de que tengo una mala alimentación, una mala ejercitación y todo, voy a llegar con muchísima ansiedad y voy a estar esperando con ansiedad de ese examen, ¿verdad? Con todos los síntomas que vos dijiste, todas las características y todo lo demás. Entonces, ante esto, yo me pregunto, en nuestra clase también los estudiantes podrían ayudar en el desarrollo del curso a identificar malas prácticas de estudio. No sé si eso que estoy mencionando es una concepción. ¿En qué sentido? De que si una persona estudiante está estudiando matemática, al menos en el tema de secundaria o universidad, como solamente una lectura o tiene malos hábitos de estudio o malas prácticas para estudiar matemática, cuando llegue el examen, obviamente esa ansiedad se va a presentar, ¿verdad? Entonces, no sé si se podría correlacionar esa parte de mi yo estudiante, cómo me preparo previo al examen, que me pueda hasta dar seguridad para llegar al examen y voy a llegar tranquilo o tranquila a resolverlo, versus a la ansiedad que se va a presentar en el examen. Porque sí reconozco casos en donde se tienen buenas prácticas y todo lo demás y se llega al examen y es como lo que describes, pero no sé si hay relación con las prácticas de estudio. Una pregunta excelente. Aquí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? En que los resultados que uno obtiene puede ser que tal vez se malinterprete en algún momento porque es posible de que la gente a veces no le vaya mal por la ansiedad en sí, sino como vos decís, que puede ser hasta por los hábitos de estudio. Entonces, eso es una de las cuestiones que hay que ojalá controlar previamente, ¿verdad? Como lo hablamos ahora con las evaluaciones formativas, porque hay personas que podrían estar teniendo malas notas, no por la ansiedad, ¿verdad? Sino por los hábitos de estudio. Entonces, creo que lo que sería importante sería como considerar esa variable en el modelo, ¿verdad? Los hábitos de estudio, ¿verdad? Tenerla presente y ver si, qué tanto, podemos decirlo así, qué tanto predice los hábitos de estudio, el rendimiento en pruebas y qué tanto predice la ansiedad. Entonces, en estos modelos cuantitativos lo que haríamos sería ver el efecto de la ansiedad controlando los niveles, controlando los hábitos de estudios, que creo que sería súper importante considerarlo. Entonces, me imagino una investigación cuantitativa, pues, que obviamente a mí me encanta, ¿verdad? Donde agregar esa variable del modelo, hábitos de estudio, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces? Porque puede ser que es una pregunta que alguna vez ha surgido en la literatura, de que si realmente la ansiedad más bien es una consecuencia de que la gente no estudió, ¿verdad? Pero se ha visto que hay gente que, como te dije, como lo dijimos al principio, de que hay gente que sí es buena, que ha estudiado y que decae en el examen. Entonces, hay como dos vertientes, ¿verdad? Los que tienen ansiedad porque se prepararon mal, los que tienen ansiedad porque fueron atacados, ¿verdad? Porque prestaron su atención a un pensamiento ansioso y eso los desestabilizó durante toda la prueba. Entonces, sería genial. Hay que considerarlo, ¿verdad? En algún momento. Considerar. Y realmente no he visto ninguna investigación, que leí un montón,
donde considera las dos variables a la vez. Y sí he leído que alguna vez se ha mencionado, pero no ya evaluado empíricamente. Ah, mira, muchísimas gracias Luis entonces por tu comentario. Ya para concluir, a Gutiérrez que se tuvo que retirar, colega, súper importante el tema, considero que es necesario aún la presencia de más espacios de capacitación docente para hacer frente a la ansiedad de los estudiantes, en particular en los cursos de servicio de matemática aplicada, ¿verdad? De acuerdo al contexto en el cual él se encuentra. Entonces, muchísimas gracias Luis Aquí por tu tal vez, presentación. bueno, Ajá, sí. Adelante, adelante. le iba a hacer una réplica a Fabián solo, Está bien. con respecto a este tema. Bueno, Fabián, ya se nos fue Fabián. Solamente aquí importante, que aquí también es una reflexión de cómo evaluamos, ¿verdad? Y por qué es que hay tanta ansiedad con los exámenes, ¿verdad? Yo creo que más que capacitar, ¿verdad? A los docentes en cuestiones emocionales, sino podría ser en la reflexión de nuestra práctica evaluativa. ¿Verdad? No está mal hacer exámenes, yo no satanizo los exámenes. Lo que está mal es muchas veces como los planteamos, ¿verdad? Entonces, hay que reflexionar un poco sobre nuestra práctica evaluativa. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Me permito, ya para concluir, dar lectura del certificado. El Departamento de Educación Matemática de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica hace constar al doctor Luis Rojas Torres, que impartió en el Seminario de Educación Matemática, SEDUMAT 2022, la videoconferencia titulada Ansiedad y desempeño en los exámenes, roles del afrontamiento y la actualización de la memoria de trabajo. Celebrado el día de hoy, 27 de julio del 2022, el número 3, el seminario del año tercero. Entonces agradecemos muchísimo Luis por tu presentación y queda pendiente la firma de la directora, la Máster Floria Arias Tencio. Muchísimas gracias Luis. Con mucho gusto. Y muchas gracias a todos y todas por conectarse. Ahí estamos conversando entonces. Agradeciendo a todos, igual los que se pudieron conectar, los que estuvieron acá presentes, a invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, el canal de YouTube, escribirnos por correo electrónico o en Telegram para tener información de los eventos que se van a desarrollar en SEDUMAT. Invitar también a la comunidad algunos anuncios. Se acerca el 11º Congreso de Matemática Educativa, edición virtual en Honduras, del 8 al 12 de agosto. Es totalmente libre, es gratis. Y hay conferencias, talleres, concursos, juegos, experiencias docentes para que lo puedan visitar. Ahí está la página web .upnfm.edu.hn/come. También a los programas de doctorado y maestría en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño en Colombia, en el marco de los 10 años del doctorado en educación matemática, les invitan a escuchar la conferencia del doctor Alan Schoenfeld en el seminario de educación matemática, titulada Some Ideas for Improving Mathematics Instruction, a celebrar el miércoles 3 de agosto del 2022. Ahí está el link de Zoom, por si igual tienen interés de asistir. Miércoles 3 de agosto. También invitarles el día de mañana, jueves 28 de julio, a las 18 horas, la revista Fuentes de Aprendizaje e Innovación de la Universidad de San Carlos en Guatemala presentará el número 3 de la revista, dedicada a la formación de docentes de matemática en Centroamérica. Cada país, desde Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, van a presentar desde cierto contexto cómo es la formación docente en sus países, en algo más actualizado, ¿verdad? En los últimos años y los cambios que se vienen dando en cada uno de los países. Y también invitarles a que del 22 al 24 de febrero del 2023 se va a celebrar el 6º Simposio Internacional de Matemática Educativa y muy pronto se va a hacer el anuncio de la recepción de propuestas y trabajos para poderlos presentar en el evento. Entonces, nuevamente les agradecemos y nos vemos en otro SEDUMAT. Muchísimas gracias y muy bonitas tardes. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Muchas gracias.